Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 7 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 24 de agosto del 2020. ¿Sí? Ahora vamos a ver un nuevo tema, ¿sí? El cual titula ya Medios de Pago Internacional, Operaciones y Medios de Pago Internacional, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo este tema desde analizar el título, ¿sí? Entonces, está mi pizarra ya. El tema que vamos a ver ahora titula Operaciones y medios de pago internacional. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles serían las operaciones, ¿sí? ¿Cuáles serían las operaciones que se realizan en el mercado internacional? Entonces, desarrollando estas operaciones, tendríamos que las operaciones son exportación, importación, financiamiento, perdón, lo voy a volver a desarrollar. A ver, ¿qué pasó? Primero, exportación, importación, financiamiento y finalmente inversión. ¿Sí? Son estas las 4 operaciones fundamentales que se van a realizar en el comercio internacional y en las operaciones de finanzas internacionales o en las finanzas corporativas a nivel internacional. Entonces, con exportación, ¿qué entendemos? Es la venta de productos al extranjero, ¿no es cierto? Sí, incluso ya hemos analizado qué efectos trae esto. La venta de productos al extranjero mejora la base de la economía, atrae capital, ¿no? Ya, pero como operación, ¿sí? Como operación, lo que se tiene que pensar básicamente es cómo lo vamos a realizar. Tenemos que tener en la cabeza como un mapa de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, como siempre yo les he dicho, para comenzar a operar en el extranjero, sobre todo con exportación, lo primero que necesitamos es la apertura de mercados. ¿A qué se refiere la apertura de mercados o a qué hace alusión o relación? ¿Sí? La apertura de mercados está íntimamente ligada a ofertar y demandar productos, ¿no? Porque un mercado es donde se reúnen ofertantes y demandantes. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ofertar nuestros productos? Porque queremos exportar. Entonces, el tema ahí surge ofertar. Y la pregunta que nos va a surgir a todos es, ¿cómo ofertar? Entonces, dentro de esto, tenemos que introducir un concepto fundamental que se llama inteligencia de mercados. ¿Qué es la inteligencia de mercados? La inteligencia de mercados es tomar información de los mercados, ¿sí?, que nos permitan tomar decisiones. Bajo esta inteligencia de mercados ya no toma solamente la investigación de mercado como dato, ¿sí?, como investigación primaria, sino como datos secundarios. Las redes, el Internet hace una recolección
increíble de lo que es información y esa información se le llama Big Data. ¿Qué es este Big Data? Es la cantidad de información generada por cada una de las páginas, de las aplicaciones, de los programas que nosotros utilizamos. Y estos son analizados y en función de esto podemos decidir, ¿sí? Podemos decidir qué hacer o cómo operar y cómo determinar si vamos a exportar o no. ¿Sí? Entonces, primera parte, Big Data. Buscar en datos. Ya, luego vamos a tener otra parte importante y vamos a hablar de un tema anterior que antes estaba de moda pero ahora ya no. La investigación de mercados. Resulta que la investigación de mercados, como ustedes lo conocen, es ir a realizar encuestas, ¿no? Sí, entonces el objetivo siempre ha sido para nosotros como financieros determinar la oferta y la demanda, conocer quiénes son los competidores, quiénes son los clientes. Pero como lo conocemos, una investigación de mercados tiene un problema. El problema que surge en la investigación de mercados es realizar encuestas. ¿Es confiable a nivel internacional? Definir una muestra internacional es representativa. Ahora, puede que sí, pero el tema fundamental de esto ¿es rentable realizar una investigación internacional? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Las empresas exportadoras o una empresa nacional no tiene presencia en el extranjero porque solo exporta, ¿sí? O tal vez tiene el producto aquí a nivel nacional. ¿Cómo vamos a financiar el tema de una investigación de mercados? El costo, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos personal en el lugar que se va a realizar la investigación y porque el costo o el tiempo de una investigación no es corto. Por lo tanto, tuviéramos que llevar a personas a realizar la investigación. Por eso, en lo que son los mercados internacionales, lo que principalmente se realiza es contratación de una tercera empresa, ¿no? Una tercera empresa nos va a hacer un presupuesto y nos va a decir, tanto te sale la investigación de mercados. Y para nosotros esa investigación depende de poder aprovechar nuestra inversión en investigación. Entonces, no es un tema sencillo, es un tema donde no muchas empresas se meten. Yo considero que una investigación de mercados es apta para empresas grandes solamente, no para empresas pequeñas, ¿sí? Dado que realizar esta operativa personalmente o por parte de la empresa no se puede. Segundo, contratación de una tercera empresa implica un elevado costo, ¿no? Porque al contratar una empresa va a ser una empresa experta en el tema, por lo tanto va a haber unos costos. Ahora, para hacer un contacto internacional con esta empresa, vamos a ver que peor aún el tema del precio va a ser más alto. Por lo tanto, nos damos cuenta que se vuelve un problema, ¿sí? Luego, existen otras formas en las cuales nosotros podemos llegar a hacer conocer el producto, ¿sí? Ya, básicamente, estaríamos hablando aquí de introducirnos en un mercado. Para esa introducción en otro mercado, ¿sí? Necesitamos tal vez que alguien esté demandando. O sea que una de las formas va a ser una solicitud del importador. O sea que una empresa importadora nos va a solicitar el producto y nos va a pedir tal vez una prueba, un prototipo, un producto de muestra para ver si ese producto va a ser aceptado, va a ser de calidad y va a funcionar allá, ¿no? En el país de exportación. Entonces, es un tema que se va, como les he dicho, a veces se vuelve un poco oscuro, ¿no? Se vuelve un poco oscuro para los exportadores. Entonces, para que haya una solicitud del importador, tiene que haber un contacto previo.
¿sí? Para esto sirven las mesas de negociación, los ruedos de negociación, ¿no? No sé si han escuchado de esta metodología. Es donde una serie de inversionistas se sientan con otra serie de inversionistas y se sientan así en mesas y tienen un tiempo de rueda de negociación. Es donde, digamos, tenemos ahí 20 exportadores y 20 importadores. Entonces se fija una reunión de cada importador con cada exportador de 3 minutos, donde se va hablando y tú al reunirte con el importador, tú como exportador le dices, mire, este es mi producto, esto es lo que quiero, estas son las ventajas, esto es lo que sé y esto es lo que tengo. ¿Perdón? Ya. Y continuando, ¿qué ocurre ahí? Entonces, ahí ocurre que este importador se va a reunir con esos 20 exportadores y ahí va a determinar, estas son las ideas que me han interesado. Y posteriormente se va a hacer un contacto ya más profundo. Pero es un primer acercamiento, ¿sí? Muchas de las empresas nacionales han llegado a realizar la exportación de esta forma. ¿Sí? Ahora, no es un mal medio, ¿ya? Posteriormente, vamos a tener que posiblemente sea otra forma este contacto, ¿sí? Sea la oferta en medios tecnológicos, es decir, poner a la venta productos en páginas web, ¿no? Como eBay, en Amazon, y ahí llegar a ser conocidos y de esa forma tener la exportación. Obviamente es un proceso un poco complicado que se realiza al minoreo, pero lo que se busca es pasar del minoreo al mayoreo, ¿ya? Ahora, una vez que hemos pasado este punto y hemos logrado un contacto inicial, ¿sí? Posteriormente, lo que nosotros debemos definir es una negociación. Es decir, vamos a entablar una negociación y ahí ya estaríamos hablando del tema de contrato. Y al hablar de un contrato estaríamos hablando de términos, ¿no? Los términos del contrato, es decir, las bases del contrato, ¿ya? ¿Bajo qué bases? Y tenemos que recordar nuevamente que estos términos del contrato casi siempre van a tender a buscar 5 puntos que son considerados las 5 Cs del exportador, ¿sí? Estaríamos hablando, primero, ¿sí? Que se nos va a hablar de calidad. Y es decir, que nuestros productos van a tener que tener estándar de calidad. 5 Cs del exportador, ¿no? Segundo, no solo vamos a necesitar tener un producto de calidad. Al realizar una operativa internacional va a ser necesaria la confianza, ¿sí? La confianza es mostrarse como una empresa seria, mostrarse como una empresa con currículum internacional que ha tenido alguna incursión en este mercado y no es una empresa fantasma que vaya a realizar cualquier tipo de oferta inexistente, ¿no? Y para eso, la confianza, ¿cómo se determina la confianza? Primero, se determina si has realizado operaciones anteriormente y posteriormente se determina si las operaciones locales, es decir, si digamos yo soy la empresa exportadora Unicen ABC, para ver si tienen confianza en nuestra empresa Unicen ABC, los importadores lo primero que van a ver es si hay un currículum de exportador y si esa empresa ha realizado anteriormente dichos contratos. Entonces, eso puede generar por una parte confianza, pero además faltan otros factores,
como por ejemplo la estabilidad de la empresa en el negocio local. Es decir, que se tenga una empresa ampliamente constituida, ¿ya? Posteriormente, no solo vamos a tener el tema de confianza, ¿sí? Necesitamos el tema de cantidad, ¿sí? Muchas veces las cantidades de exportación son volúmenes, ¿sí? Esta cantidad estamos hablando del volumen de exportación. El volumen de exportación debe ser suficiente para atender las necesidades del cliente. Ahora, ¿qué problema se tiene con el volumen de exportación? Que muchas veces en nuestra economía nacional suele tener volúmenes de exportación muy pequeños, ¿no? Y esos volúmenes suelen afectar. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tengas que ir a la tienda cada vez por un chocolatito. Y tú le pones el costo de salir a la tienda, llamarle a la señora, alistar el dinero y luego volver a tu casa. Y dices, ah, el costo de eso, el costo de ese aprovisionamiento, le pones un boliviano. Y lo que te vas a ir a comprar vale 50 centavos. Entonces, las empresas importadoras van a buscar volúmenes. ¿Por qué? ¿Por qué se busca el volumen? Porque además se busca lo que son economías de escala. A mayor tamaño, menor costo. Y ellos también quieren ser competitivos, por lo tanto, se va a tener un menor costo. A mayor volumen, por lo tanto, se va a buscar muchas veces volumen. Posteriormente tenemos lo que es continuidad. ¿Qué entendemos por la continuidad? Es decir, que cuando nosotros firmemos, ¿sí? Cuando firmemos un contrato, lo primero que va a pasar es que básicamente vamos a firmar un contrato a largo plazo, ¿sí? Entonces, al firmar un contrato a largo plazo, vamos a tener que hacernos a la idea de que eso va a ser continuo y vamos a tener que exportar continuamente. Es decir, nos van a pedir una continuidad mensual y con nuestro volumen se va a jugar, ¿no? Es decir, nos van a decir, ah, ya, envíame un container semanal, un container mensual, tanta cantidad de productos. Y entonces nosotros tenemos que ser suficientemente productivos para alcanzar los volúmenes y la continuidad deseada, ¿ya? Y finalmente, uno de los temas más importantes en las 5 Cs del exportador es el costo. Si el precio al cual le vamos a vender es adecuado y es competitivo. Entonces, ahí nosotros ya definimos y vemos que el negocio puede funcionar, no puede funcionar. Por eso esto se tiene que hablar en una etapa previa, ¿sí? Conocer estas 5 Cs van a ser fundamentales para poder hacer un buen contrato. Porque si no, yo puedo entrar en alguna discrepancia con mi cliente y perder un cliente es arruinar nuestro currículum de exportador, lo cual puede arruinar la confianza como empresa, ¿sí? Recuerden ustedes que las páginas web siempre tienen calificaciones de los ofertantes, entonces nuestra calificación ahí si participamos en una página web puede caer, no puede haber un mal currículum, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya, más o menos lo estamos entendiendo. Pero faltan más cosas que determinar. Una vez que nosotros firmamos un contrato, ¿sí? Y incluso previo a firmar un contrato, yo tengo que conocer la operativa logística. Es decir, cómo voy a hacer llegar mi producto hasta el destino, ¿no? Para eso, lo principal que voy a pensar son en los medios de transporte. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos medios de transporte pueden influir directamente en qué factores. O sea que el medio de transporte elegido puede influir primero en la calidad, porque el transporte suele deteriorar algunos tipos de productos. El transporte puede afectar en la continuidad de nuestros productos y posteriormente el transporte, dependiendo del medio de transporte que yo elija,
puede influir en el costo, ¿ya? Por lo que la selección adecuada de un medio de transporte va a ser fundamental. Ya, entonces, la logística, el medio de transporte. Y esta logística tiene que ser detallada y conocida porque incluso dependiendo del tipo de Incoterm que nosotros vayamos a firmar, el tema del pago del transporte puede ser diferente. Entonces, una vez que yo he definido el medio de transporte y ya sé cómo hacer llegar mi producto donde el comprador, tengo que definir y establecer lo que sería un medio de pago. Un medio de pago estaría relacionado también con un medio de cobro, ¿sí? Entonces, los medios de pago o los medios de cobro, básicamente como las personas que realizan las transacciones se encuentran en diferentes partes del mundo, los servicios de la banca van a ser fundamentales y eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Pero estaríamos viendo qué puntos tengo que seguir. Ahora, nuevamente, nosotros ya hemos definido todo esto. Ya lo tengo claro, ya sé cómo voy a exportar todo eso. ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Qué documento tengo que elaborar? No se queda ahí. Yo tengo que elaborar para mí mismo, para mi planificación. Tengo que elaborar un plan de exportación. ¿Sí? Entonces, un plan de exportación es lo mismo que un plan de negocios, pero a esta ya estaríamos hablando de manera internacional o también le llamamos plan de negocios internacional. Entonces, un plan de negocio internacional, ¿qué tiene un plan de negocios internacional? Porque, a ver, en negocios locales, y les va a pasar el siguiente semestre cuando ustedes hagan sus proyectos de grado, muchos de nosotros conocemos el mercado y con ese conocimiento del mercado podemos elaborar el plan, ¿no? Y no son necesarios tantos análisis. Entonces, esto no es factible en un plan de negocio internacional. Primer punto del plan de negocio internacional, diagnóstico. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar? Recomendables, siempre yo las recomiendo y esto puede ser tema de proyecto de grado, ¿no? Un plan de negocio internacional, un plan de exportación, ¿no? Un estudio de factibilidad para la exportación. Entonces, lo primero que necesito en el diagnóstico es el análisis. Yo le llamo PESTAL, perdón, algunos le llaman PESTEL, algunos análisis PEST. ¿Qué tengo que ver ahí? Seguramente ya lo hemos mencionado anteriormente. Tengo que ver el factor político. Tengo que analizar la política del país donde voy a llegar. Es decir, tengo que conocer cómo es la política, cómo son los partidos que existen allá, qué decisiones toman. ¿Por qué? Porque pueden ser influyentes en mi negocio. Y siempre yo les planteo, ¿no? Y les digo, ustedes vendrían a Bolivia con una empresa a invertir y muchos me han dicho, no, porque esas son, hay un alto riesgo país, ¿no? Y ese alto riesgo país, ¿de qué depende? De la política, ¿sí? Recomiendo un documento que lo busquen y lo lean. Son los pilares de la competitividad, los 12 pilares de la competitividad. ¿Sí? Vamos a tratar de buscarlo ahora, se los vamos a mostrar adicionalmente. Esos pilares de la competitividad tienen que ver con una calificación, un ranking de competitividad internacional, ¿ya? Donde vamos a analizar muchos factores. Posteriormente, analizamos el factor económico. Tenemos que conocer los principales indicadores clave de esa economía. El índice de pobreza, el índice de inflación, el crecimiento del PIB.
la estabilidad de la moneda y ver cómo esos factores me afectan. Sí, anteriormente lo hemos mencionado, en la anterior clase yo les he mostrado con páginas web cómo se encuentran algunas economías. Y ustedes han debido ver que el bolívar venezolano tenía un tipo de cambio de 0.0002 bolivianos por bolívar, es decir, se tenía que pagar 296.000 bolívares por un peso boliviano. Y esos factores económicos tenemos que conocerlos, tenemos que saber cuál será el rubro que va a determinar la ventaja, ¿no? Entonces, en estos factores económicos vamos a ver si se puede aprovechar, no se puede aprovechar una economía, sobre todo las economías en crecimiento generan mayor consumo, mayor inversión y por lo tanto brindan mayor oportunidad de negocio. Luego tenemos la S, factor social. Tenemos que conocer la situación social de la región donde yo voy a operar o donde yo voy a exportar. ¿Por qué razón hay que conocer la situación social? ¿Sí? Porque la situación social está determinada por hábitos y costumbres. Por lo tanto, nuestro producto debería poder adaptarse a esos hábitos y costumbres. Nuestro producto debería poder llegar e introducirse en un mercado sin problemas, ¿no? Y sin la posibilidad de fallos. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un producto de calidad muy bueno, pero no es aceptado, ¿sí? Y les puedo poner ejemplos sencillos, hamburguesas con carne de perro, les digo. En China, un manjar aquí no es aceptado. Por más que el producto sea de calidad, por más que el peso sea criado en granja, con todas las normas de salubridad, aquí hay un factor social, una conciencia que nos dice que esos animales, bueno, les tenemos cariño y no los debemos comer, entonces hay como un límite, ¿no? Ahora, si ustedes se van a la India, las vacas son sagradas, y aquí cuántas veces comemos. Entonces no es nomás criticar a los chinos y decir, ah, no, estos chinos comen perros. Los indios deben decir, ah, esos latinoamericanos comen mucha carne de res, y las res para nosotros son sagrados, ¿no? No sé si existiera una cultura donde el pollo sea sagrado, porque ahí sí, como Bolivia, estuviéramos muy mal vistos, ¿no? Esos come pollos nos dirían. Entonces, se dan cuenta que el factor social influye mucho. Y este factor social no solamente tenemos que tener en cuenta el producto, sino también la presentación del producto, ¿sí? O sea, socialmente hay cosas aceptadas y hay cosas no aceptadas. Por lo que tenemos también costumbres, hábitos, ¿sí? Sociales que tengamos. Y eso tenemos que analizar. Y solo estoy hablando del tema de exportación todavía, ¿no? Eso es mucho más aún cuando tengamos una operativa internacional, operando ya. Luego, tenemos factor político, económico, social, tecnológico. Tenemos que medir el factor tecnológico, cómo nos apoya la evolución tecnológica o cómo nos perjudica, ¿sí? ¿Por qué razón nos puede apoyar o beneficiar o perjudicar? Porque los factores tecnológicos básicamente influyen en el negocio. Ahora, les pongo un ejemplo. Si yo soy exportador de computadoras, si la tecnología se desarrolla, ¿me favorece? Sí, me favorece. Pero si yo soy agricultor, ¿la tecnología me favorece? Hay técnicas, ¿no? En la maquinaria, en los sistemas de riego, que sí me van a favorecer. Ahora, algunos productos pueden llegar a ser obsoletos por el tema tecnológico, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta también cómo está el avance de la tecnología, ¿ya? Por ejemplo, a ver, les voy a poner ejemplos de cosas que no se creían que iban a pasar de moda. Primero, el cassette, esa cinta de reproducir de cassette. Antes se creía que era un producto que nunca iba a desaparecer. Luego ha llegado el compact disc, un producto genial, ¿sí?
y su permanencia en el mercado ha sido larga y además casi todas las computadoras hasta el año pasado todavía tenían un lector y quemador de CD. ¿Qué ha pasado con la tecnología? La tecnología ha avanzado y ahora tenemos las memorias, los drives, los discos duros externos y ya no hay muchas personas que manejen información en CD o que quemen CD. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Una empresa dedicada a eso va a tener repercusiones, ¿no? Ambiental. Factor ambiental. El factor ambiental tiene que ver con el desarrollo del medio ambiente. Ustedes saben que Bolivia, Cochabamba, si no me equivoco, es la quinta ciudad más contaminada de Latinoamérica, si es que no ha subido en el ranking. Tal vez la pandemia nos ha ayudado un poco. Pero ahora se está haciendo moda, ¿sí? El cuidado del medio ambiente, ¿no? Y a partir de esa moda del cuidado del medio ambiente, se ha establecido algunos criterios, como por ejemplo el cuidado de la madre tierra en Bolivia, ¿ya? Hay un tratado importante que es el Tratado de Kioto, donde se dice que se les va a dar créditos a más bajas tasas a las empresas que no emiten dióxido de carbono o no contaminan, favoreciendo el agrandamiento de la capa, del agujero de la capa de ozono. Por lo tanto, ahí podemos ver que el factor ambiental es fundamental y se podría tener un financiamiento ahí estrella, ¿no? Ya. Luego, tenemos el factor legal. Y les cuento, otro de las razones por que a Bolivia no se ingresa es porque en Bolivia se tiene registrado 42 impuestos. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? El que quiere venir a operar aquí y dice, uy, se las ve negras, ¿no? Además tenemos un sistema impositivo no claro. Además tenemos una legislación un poco débil. Además tenemos un aparato legal, es decir, el poder legislativo, que no hace cumplir adecuadamente a veces las leyes, o sea que hay un poquito de corrupción ahí. Eso nos afectaría. Ahora, ¿cómo diagnosticamos todo esto de empresas o de instituciones que nosotros consideramos, bueno, de países que nosotros queremos llegar a operar ahí? ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es una investigación. Y para esa investigación, a ver, les voy a compartir un poquito y les voy a mostrar páginas recomendadas para investigar el tema de... entonces, vamos a buscar el Foro Económico Mundial Ranking. Aquí dice Ranking de competitividad. A ver, vamos a ver. Aquí podemos ver el reporte de competitividad del 2019. Bueno, creo que no se abre aquí. Vamos a buscar ranking de competitividad. PDF. ¿Sí? Aquí, este es. Vamos a ver el siguiente ranking. Para entender cómo le va a cada economía. Creo que está en inglés, espero que no. Pero vamos a tratar de traducirles un poco lo que contiene, si no lo busco en español, si está muy difícil, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el índice y lo que quiero es, bueno, aquí nos habla de la metodología y las técnicas, lo que quiero ver es el ranking directamente. Aquí. Entonces, esto es para introducirnos al índice de competitividad 4.0, nos dice, ¿no? Los factores considerados para una competitividad nacional son instituciones, que las instituciones sean confiables, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes confían en la Policía Boliviana Nacional? ¿O sienten como hay un gran porcentaje de personas bolivianas que no les gusta estar cerca de los policías porque dicen, uy, no, algún delito me van a encontrar sin que lo haya hecho, no sé? ¿Y por qué no se puede confiar en estas instituciones?
Hay una noticia reciente, ¿no? De que un policía ha cometido errores. Entonces, eso nos muestra que institucionalmente hay debilidad. Ahora, yo les mostraría una institución que va trabajando demasiado mal hace mucho tiempo, el Defensor del Pueblo. Es una institución, funciona bien, no funciona bien. Sobre todo se van a analizar las instituciones públicas y por otro lado las instituciones privadas de apoyo. ¿Ya? Luego, para el ranking de competitividad, la infraestructura es un pilar clave. ¿Ya? ¿Qué significa la infraestructura? Es decir, se tiene transporte aéreo, terrestre, fluvial. Por ejemplo, Bolivia tiene una mala calificación. ¿Por qué razón? Las carreteras están en mal estado, no tenemos vía férrea, lo que es vía aérea lo tenemos poco desarrollado y lo que es vía marítima, por el tema del enclaustramiento y el mar, nos limita poco, mucho, ¿no? Luego, otros factores. Adopción de tecnología. ¿Cuánta tecnología se tiene? ¿Cuánta de tecnología se implementa? ¿Ya? Y nosotros deben conocer empresas tal vez que todavía operan con trabajos manuales. ¿Y qué efectos tiene eso en la competitividad nacional? Les voy a compartir otra vez el tema de las 5 Cs. Volviendo a las 5 Cs, tengo aquí una C que me dice calidad. Los procesos manuales no garantizan una estandarización de calidad. O sea, se entiende también con calidad que mi producto siempre tenga el mismo tamaño, siempre tenga la misma forma, siempre tenga la misma duración y siempre tenga la misma funcionalidad. Por algo el cliente quiere continuidad, ¿no ve? Entonces, si vamos a vender un producto que hoy día dure 6 meses y al siguiente dure 4 y luego 15 y luego 3, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un producto que no es altamente estándar, por lo tanto no es considerado un producto de calidad. Entonces es un factor clave a verificar, ¿sí? Entonces voy a tratar de buscárselos el ranking de competitividad en español para que ustedes también lo puedan leer junto conmigo y podamos tener un entendimiento mejor, ¿ya? En 2 minutitos nos conectamos, se va a cortar esta sesión de Zoom.